Hoy vamos a trabajar con el limado de las uñas para tocar la guitarra clásica. Este es un tema que me han pedido en repetidas ocasiones y lo tenía pendiente, así que esta semana decidí dejar crecer mis uñas un poco más de lo normal para poder enseñarles en tiempo real en este video cómo yo doy forma a mis uñas, cómo las limo, pero más importante, qué es lo que estoy buscando con este trabajo, qué es lo que realmente significa las uñas del guitarrista. Soy Andrés Saborío y les quiero dar la bienvenida al canal. Si son nuevos acá, les agradezco por estar viendo este video, y si son parte de mi público que ya han seguido constantemente mis videos, nunca está de más agradecerles, porque si ustedes no estuvieran viendo estos videos yo no los haría. Así que gracias a todos los que me han dado tanto apoyo ya en el desarrollo de este canal, y por supuesto que dar siempre la bienvenida a las nuevas personas. Este video es muy importante porque estamos hablando no del limado de las uñas. ¿Saben de qué se trata realmente el limado de las uñas? Se trata de encontrar nuestro sonido. Estamos hablando de nuestra voz, de desarrollar y depurar el sonido que nosotros logramos obtener de la guitarra. Y así convertimos este tema de algo un poco más superficial y más físico a algo más profundo. Porque ahora entonces estamos pensando en cómo nosotros concebimos el sonido, cuál es ese color que queremos tocar, qué es lo que queremos alcanzar con nuestra forma de atacar las cuerdas, y es un trabajo muchísimo más profundo. No se trata únicamente de usar las uñas, tener las uñas largas y usarlas de una forma aleatoria sin ningún sentido. Esto más bien puede arruinar nuestro sonido. Por eso hoy voy a entrar en los detalles más mínimos y espero que les pueda servir. Lo primero que vamos a hacer es pensar en que en esta búsqueda del sonido vamos a tratar de encontrar primero un sonido que es un poco más neutro y que va a ser la base de nuestro sonido. Este sonido, por supuesto, va a tener buena calidad y va a tener un sonido agradable a nuestro oído, pero ya en sí todas estas son cosas subjetivas. Esto depende de cómo nosotros escuchemos la música, la guitarra en nuestro interior, cómo queremos que suene, pero también hay aspectos físicos como las uñas, como la guitarra, como las cuerdas que utilicemos. Así que es todo algo que no tiene una única respuesta. Por eso se trata de un sonido personal. Sin embargo, sí existen ciertos estándares y ciertas cosas que se buscan en la guitarra clásica que nos pueden servir como punto de partida. Este sonido base normalmente yo trato de buscarlo en esta zona de la guitarra, o sea, con la mano en esta posición. No estoy totalmente sobre la boca o sobre el diapasón, ni tampoco estoy hacia el puente, sino que es como un punto un poco más neutral que me permite después moverme y buscar diferentes colores. Yo puedo cambiar el ángulo de la muñeca y ahí empieza todo el tema del manejo de los timbres. Pero como punto de partida vamos a buscar este sonido en esta zona de acá. Y aunque todavía no he limado mis uñas, voy a tocar cada cuerda al aire para que ustedes escuchen el sonido que tengo en este momento. Esta es la tercera cuerda. La segunda y la primera. También voy a tocar uno de los bajos, voy a tocar la quinta. Hablando específicamente de las uñas, también es importante entender que nuestro concepto de la técnica va a influir en cómo nosotros limemos nuestras uñas. Por supuesto, yo les voy a enseñar mi forma de verlo y de abordarlo. Y algo muy importante es que en mi concepto de la técnica, yo busco una posición neutral, que es esta de aquí, donde yo puedo tocar con enganchado libremente, pero que con esta postura yo también puedo tocar apoyado. O sea, cuando toco notas apoyadas no hago ningún movimiento de la mano hacia atrás, sino que estoy buscando por lo general una postura que me permite las dos técnicas con ligeras variantes. Por supuesto, la mano no está estática y está flexible y a veces tiene cierto movimiento, pero por lo general estoy buscando que en esta postura las uñas me permitan tocar tanto enganchado como apoyado. Y ahora que las tengo un poco largas, por ejemplo, con el enganchado no siento problema, pero con el apoyado un poco.
siento más resistencia y la cuerda se queda pegada. Entonces me cuesta un poco más tocar el apoyado. Lo siento que no es natural y que no es como me gusta tocar. O sea, yo sé que tengo la uña muy larga y que generalmente la uso más corta y tengo menos resistencia en la uña. Les voy a mostrar lo que son mis uñas en este momento. Para mi gusto están muy largas. Vean cómo se ven por el frente y vean cómo se ven desde atrás. Sobresalen bastante sobre los dedos. Ahora, ¿qué tan larga tiene que estar la uña? Bueno, esto es un trabajo constante porque las uñas siempre crecen. Espero que no hagan lo que yo hice alguna vez. Yo un día que limé mis uñas y las sentía perfectas, hasta medí con una regla muy pequeñita para saber los milímetros que tenía en cada uña, porque según yo me iba a seguir limando las uñas con esta medida perfecta que había encontrado. Y bueno, esa no es la realidad. Las uñas crecen constantemente y uno está limando y puliendo constantemente, a veces se quiebran, así que hay que aprender a hacerlo de una forma un poco más práctica. Y el consejo que se da normalmente es pues que las uñas sobresalgan un poco por arriba, pero no demasiado. Aquí hice un dibujo sencillo de una uña más larga, siguiendo este principio que acabamos de hablar, que la uña sobresalga un poco sobre la yema. Pero aquí todavía hay detalles que explicar. Por ejemplo, si ustedes ven, la uña más larga no es siempre paralela o simétrica con respecto a la yema. O sea, no tenemos la misma distancia en todos los lugares, sino que tiene cierto ángulo hacia allá. O sea, aquí es más corta y aquí es más larga. Y eso es por algo muy importante. Aquí vamos a aprender el concepto más esencial de este video, que es lo que se llama el punto de ataque. El punto de ataque es el lugar con el que nosotros vamos a tocar la cuerda. Podría ser aquí, 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 con muchas partes del dedo, pero lo cierto es que el punto de ataque se encuentra aquí. Si tenemos una cuerda imaginaria, el punto de ataque es justo el lugar donde la cuerda toca tanto la yema como la uña. Y lo que sucede es que entonces en este lugar de aquí nosotros vamos a tocar la cuerda y la cuerda se viene resbalando por la uña hasta que se libera. Por eso la forma no es totalmente paralela con la yema, sino que tiene cierta inclinación. La forma más sencilla de mostrarlo con los dedos reales es cuando nosotros ponemos nuestros dedos en las cuerdas y hacemos un poco de presión y ahí ustedes van a ver la cuerda. ¿Ven donde la cuerda pasa por el lado, en este caso de acá de los dedos, aquí, aquí y aquí? Y ahí se ve la cuerda donde se marcó porque yo le hice un poco de presión. Entonces el punto de ataque es justo aquí. Ahora sí, voy a limar mis uñas para que ustedes vean cómo lo hago y aunque parezca un poco gracioso, existen diferentes técnicas para limarse las uñas. Vamos a empezar con una que es cuando queremos limar un dedo a la vez. Yo voy a usar mi dedo meñique, que es el que uso para hacer acordes a veces de 4 sonidos o 5 sonidos, incluyendo el pulgar, y también en rasgueos. Cómo limar un dedo a la vez, porque ahora vamos a hacer una en que les voy a enseñar cómo limar estos 3 dedos. Aquí estoy usando una lima normal, bueno, es como de estas de vidrio, que me gusta mucho, pero podrían buscar una lima que no sea, por supuesto, muy gruesa ni muy grosera. Y simplemente lo que yo hago es, pues, poner la uña. No es en un ángulo totalmente frontal, sino que está un poco inclinado y siento mi yema. Trato de sentir como el contacto de la lima con la yema y lo hago con esta forma, simplemente siguiendo la uña, sintiendo la yema. Y como les decía, doy un poco más de énfasis al limar de aquí hacia allá. Ahí ya se ve un poco esta curvatura que no es totalmente paralela a la yema. Ahí se va viendo la forma de la uña. Y algo muy importante es que en estas esquinas, en las partes de aquí, normalmente quedan algunos picos o algunas cosas que tenemos que limar, porque de lo contrario la cuerda se va a quedar enganchada en el punto de ataque justamente. Y lo que haría ahora es buscar meter la lima por debajo de la uña y quitar esa esquina. Este pico que se queda acá, yo lo quito con la lima y
ahí le doy esta forma. ¿La ven? Es un poco más larga hacia este lado. Y por supuesto, vamos a limar siempre con una lija más fina. En este caso, aquí yo tengo una lija que es 1000. También uso 1500 o 2000, depende de lo que quiera. Y bueno, esta ya está gastada, pero es la que tengo aquí en mi escritorio. Y simplemente, pues, limo todas las asperezas y trato de que quede lo más lisa posible. Y ahora lo pruebo en la guitarra, tocar aquí y sentir que no tengo resistencia. Realmente la uña resbala sin ningún tipo de resistencia. Ahora les voy a enseñar cómo yo limo estos 3 dedos, índice, medio, anular. Y esta es una técnica diferente. Yo lo uso hace bastantes años, pero no siempre lo hice así. Por muchos años yo también limaba un dedo a la vez. Y en esta técnica también vamos a limar un dedo a la vez, pero primero vamos a hacer un limado de los 3 dedos juntos. Y la finalidad que tiene esto es también equilibrar los dedos y buscar este largo de la uña que es cómodo para que los 3 dedos estén con una forma natural. A veces limamos cada dedo por aparte, pero cuando ya los ponemos juntos en un arpegio, en un trémolo, no funcionan tan bien, como que están desequilibrados, uno está más largo que el otro o no están bien ajustados. Entonces, esta técnica lo que me permite es hacer un limado inicial de los 3 dedos y luego ajusto cada uno por separado. Entonces yo pongo mis 3 dedos sobre la lima y vean que está flexible. Normalmente los dedos van a tener este ángulo, por lo que les decía, el punto de ataque está en este lado y las uñas van a tener este tipo de ángulo. Yo no uso un ángulo muy excesivo, pero lo que hago es poner entonces los 3 dedos, bueno, ahí lo tengo relajado, y ahora hago un limado. Ahí voy, un limado general de los 3 dedos. Hasta que ya siento la yema, yo estoy pegando la lima contra la yema. Hasta limarse las uñas es un arte y hay que buscar la relajación. Ven como las uñas ya tomaron esa dirección, ese ángulo. Y ahora sí, una vez que ya tengo como ese punto de referencia, creo que están largas todavía, pero lo voy a dejar así. Aún cuando tenemos ese punto de referencia, ahora sí puedo limar una a la vez, tratando de no limar demasiado esa parte que ya limé. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, voy con el índice, voy ahora a limar independientemente y me voy a enfocar en este lado que no se había limado y en este lado de acá, en los extremos. Ya tengo aquí como esta marca. Y ahora me enfoco en esta esquina y en esta esquina de acá y simplemente redondeo siguiendo la forma natural de la yema. Y ahora lo que hago es también pulir con la lija. Ahí tengo 0 resistencia. Ahí me siento súper cómodo. Y puedo tocar enganchado y apoyado, básicamente sin cambiar mi técnica y con una resistencia mínima. Voy a limar las otras. Si tienen paciencia, se quedan acá conmigo y vamos a limar. Esta del dedo medio, vean que está bastante deforme. Tiene un ángulo así bastante extraño. ¿Ven? Entonces tengo que limar este lado de acá, el lado izquierdo y el lado derecho. Ambos lados tengo que quitarles un poco. Entonces, igual, con la uña, pongo mi dedo sobre la uña y voy buscando el contorno de la yema con mayor énfasis en el lado del punto de ataque. Y también tengo que limar por debajo, muy suave. Esto no tiene que ser nada muy fuerte. Y finalmente también, pues, la lijo. Y ahora lo pruebo en la guitarra. Muy cómodo, me siento muy bien ahí. Y el sonido me gusta.
Por cierto, parte de ese equilibrio es que la uña del medio es un poco más corta porque es el dedo más largo y la uña del anular es la que yo en lo personal uso un poco más larga porque es la uña, perdón, que va hacia la primera cuerda que normalmente lleva la melodía. Entonces, en este caso la uso un poco más larga. Vean que aquí se ve ese corte que había hecho inicialmente. Entonces voy a limar un poco los extremos sin bajar muchísimo. Esta no tengo que limar mucho. Estoy enfocándome en este lado de acá, que es donde ataca la cuerda. Con cuidado. Y ahora por debajo, para limar y quitar los picos que quedan en los extremos. Voy a limar el anular con esta lija. Por debajo, por arriba. La idea es lograr un timbre similar con todos los dedos. Este es el índice, este es el medio, este es el anular. Esta siento que me falta pulirla un poco más. Como les decía, también tiene mucho que ver la guitarra, las cuerdas. Y ahora, si toco un arpegio, realmente siento bastante cómodo. Aquí puedo tocar enganchado en arpegio y también apoyado. No tengo gran resistencia. Ven, no tengo que cambiar la mano ni hacer nada extraño para tocar apoyado, sino que con la misma posición puedo tocar tanto el apoyado como el enganchado. Y para el pulgar, pues también buscaría un trabajo similar donde el lado que toca, que es este de acá, pues ese lado va a ser un poco más corto. Igual metería la lima como por debajo de la uña y buscaría darle esta forma redondeada. Esta no la voy a limar mucho. Y también, por supuesto, la voy a lijar. Algo muy importante es que en todo este proceso, nuestra herramienta principal tiene que ser nuestro oído. Cómo nosotros logremos escuchar y detectar si lo que suena está bien o no está bien. Por eso el punto de ataque, que es este lugar de acá, es el lugar más importante. Todos los músicos siempre están volviendo a revisar su sonido. Esto no es algo que se hace una vez y ya va a quedar así para el resto de la vida. No, constantemente tenemos que estar revisando nuestro sonido, cuidando nuestras uñas, puliendo, limando. Que tengan una buena práctica, una buena semana y disfruten, saquen el tiempo para sentarse y escuchar y descubrir su sonido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.